Hola chicos y chicas, hoy veremos la función de los eunucos en la China imperial, teniendo como referencia contextual el anime de la boticaria. Contexto: en la antigua China imperial estaba permitida la práctica de convertir a los varones en eunucos, hasta que en el año 1924 se abolió este sistema en su totalidad, cuando el último emperador, Puyi, fue expulsado de la ciudad prohibida de Pekín, o el Palacio Imperial, y tiempo después pasó a convertirse en la nueva República de China. Esta operación se realizaba mediante condiciones sanitarias insalubres y sin anestesia, procedimiento el cual consistía en la extirpación de los testículos y la banana, denominada como una emasculación completa. Además, existía otro tipo de operación, el cual solo consistía en la extirpación de los testículos, pero sí mantenían la banana, y ellos eran encargados de las labores menores del palacio exterior, pero no podían ingresar al palacio interno, zona de las concubinas y el emperador. Este proceso se hacía antes de alcanzar la pubertad. La edad ideal era entre los 7 y 10 años, ya que se consideraba que la operación era menos riesgosa. Los menores sometidos a esta práctica corrían un alto riesgo de padecer alguna infección o morir a causa de las complicaciones que conllevaba la cirugía, además de presentar problemas como la incontinencia urinaria y presentar efectos en la salud mental como depresión y ansiedad, todo con el fin de convertirlos en futuros hombres leales y servidores al emperador, ya que eran considerados como hombres sin deseo e incapaces de poder mantener alguna relación íntima con una mujer, así como ya nunca poder tener una descendencia. Esta referencia lo podemos ver en el capítulo 49 del manga, donde Mao Mao se compadece de Jinshi por ya no poseer sus órganos reproductores y piensa que él se hubiera salvado de eso si la práctica se hubiera abolido muchísimo antes, ya que en el manga con el actual emperador se abolió este procedimiento. Además de preguntarse si es rentable crear alguna medicina para que le volviera a crecer. Muchos de estos eunucos a lo largo de la historia tuvieron una vida muy triste, debido a que sus padres no podían ocuparse ni criar a sus hijos y terminaban siendo vendidos al palacio, y muchos de ellos ya sin sus órganos reproductores en su totalidad, para servir directamente a la burocracia imperial. Además, eran empleados como método para mejorar la posición social y económica de su familia, sobre todo para las familias de recursos escasos, ya que en la China imperial ser de bajos recursos era una vida muy difícil e incierta. Si quieres saber la historia real registrada de Sun Yao-ting, el último eunuco en China, les dejo el link en la descripción y si quieren que haga un video a detalle, déjenme su like y comenten. Continuando con el tema, algunos de estos eunucos podían llegar a tener hijos, pero mediante la adopción, siendo acompañados en su vejez y pudiendo transmitir su riqueza acumulada. Pero claro que este tipo de casos era muy excepcional, ya que ser un eunuco era servir toda tu vida al palacio imperial. Algunos eunucos podían alcanzar una posición suficientemente alta para influir y tomar decisiones en el imperio, como el eunuco Wei Zhongxiang, siendo el más poderoso de la historia china en la dinastía Ming, dinastía que abarca los años 1368 hasta el año 1644. El emperador Tangqi delegó en él todas las funciones de su imperio. Con el fallecimiento del emperador, el eunuco fue desterrado. Funciones de los eunucos. Actuaban como servidores del palacio y se encargaban de tareas domésticas y administrativas. Eran los guardianes del harén del emperador, velando por la seguridad y bienestar de las concubinas y de la emperatriz. Podían llegar a ser consejeros del emperador, gracias a su experiencia y conocimiento en el palacio. Algunos eunucos eran educados y servían como tutores a los príncipes imperiales. En algunas ocasiones eran enviados como embajadores a otras cortes imperiales. Determinados eunucos podían alcanzar un rango alto en la administración pública del palacio, y en algunos casos eran empleados hasta como compañía íntima, tanto como para mujeres y hombres de alto rango de la corte imperial. Cabe decir que la influencia de los eunucos dependía de su relación personal con el emperador y la situación política de la época y dinastía. Algo curioso que mencionan en el manga capítulo 48 es que para saber si alguien o no es un eunuco, se les palpeaba la zona íntima para ver si tenían o no, mientras que los miembros antiguos que llevaban ya mucho tiempo en el palacio no se les realizaba este procedimiento. Además que hubieron muchos eunucos que entraron a edad temprana al palacio, una vez siendo castrados,
y se criaron toda su adolescencia, juventud y adultez en el palacio. Los niños que pasaban por más temprana edad este procedimiento tenían la posibilidad de desarrollar facciones más delicadas y definidas, así como una voz más aguda y un cuerpo menos musculoso. Muchos de estos eunucos, que no llegaban a alcanzar una posición alta, eran objeto de burlas y discriminación por parte de la sociedad. Ahora vamos al capítulo 68 del manga, donde se menciona que las jóvenes del imperio sienten mayor atracción por los eunucos que por el típico hombre dominante, rudo y abundante vello corporal, que es todo lo contrario al eunuco. Pero tristemente se debía a la operación que pasaron a temprana edad y sus consecuencias mencionadas anteriormente. Otra referencia que se nos da en el manga, capítulo 68, cuando hacen el traslado de nuevos eunucos al palacio, los cuales ya venían con la operación antes de la abolición de esta práctica con el actual emperador, en el cual se menciona que debido a su pasado de esclavos estaban asustados con su entorno, a pesar de tener libertades laborando en el tribunal interno. En conclusión, el tema de los eunucos es bastante amplio y esta operación era usada con diferentes propósitos en diferentes culturas y países. Si te interesa saber cómo funcionaba la vida de las cortesanas en los burdeles de la China imperial, teniendo como referencia el anime de la boticaria, déjame tu like y comenta.